Hola chinches, ¿cómo andamos? Bueno, pues nada, primera lectura del año concluida. Ya sabéis que, bueno, todos nos ponemos un montón de propósitos cuando empieza el año. Yo dije como mínimo un libro al mes y bueno, pues de momento vamos bien. Este fue el libro elegido, La Casa de la Noche, de Jon Esbo. Así que nada, vamos a hablar un poquito de él, al principio sin spoilers, luego ya nos meteremos un poquito más en el meollo dando algunos detalles concretos. Os avisaré para que dejéis de verlo si os estáis leyendo el libro o si tenéis intención de leerlo. Si os da igual y simplemente lo que tenéis es curiosidad por saber cuál es la opinión de otra persona que lo ha leído, pues nada, os quedáis hasta el final y vamos viendo. Venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito del libro, ¿vale? Esta parte va sin spoilers, no os preocupéis. Jon Esbo es un escritor noruego que, bueno, pues lleva una larguísima trayectoria, tiene una serie, una saga de creo que 13 libros policíacos. Harry Hole es el protagonista de esta serie y bueno, han gozado de muchísima fama. Yo no le conocía, pero luego he estado indagando y sí, pues debe ser un escritor bastante conocido a nivel internacional. Y bueno, aparte de la saga de Harry Hole, pues tiene algunas novelas independientes, de las cuales pues esta es una de ellas, y en la que, bueno, pues ha querido pasar de lo que es una novela más policíaca a una novela de terror. La Casa de la Noche, bueno, es bastante reciente, creo que es finales del 2023, 2024, y está catalogada en los sitios de libros como novela de terror, misterio, ficción o thriller. En Goodreads tiene una nota media de 3,26 estrellas sobre 5, el 37% de los lectores le han puntuado con 3 estrellas, un 28% 4, un 16% 2, un 11% les ha encantado, les han puesto 5 estrellas y un 4% de la gente les ha puesto solamente una estrellita. Luego al final del vídeo vamos a ver algunas de las reseñas de esta gente, ¿vale? Bueno, pues para que no solamente os quedéis con mi opinión, sino vamos a ver qué es lo que piensan en general los lectores y bueno, os iré diciendo si estoy más o menos de acuerdo con ellas y ellos. Bueno, pues La Casa de la Noche es un libro bastante ágil de leer, no llega a 300 páginas, son 296, una cosa así. Está dividido en 3 partes. La primera parte es la más larga, son 200 hojas, que ya es pues 2/3 de la amplitud del libro. Hay una segunda parte que son 60 páginas y una tercera parte mucho más cortita que son 40 páginas. Y luego, pues dentro de cada una de estas partes todo está dividido en capítulos. Los capítulos más o menos son cortitos, se leen bastante bien. Como veis, el interlineado es bastante amplio, hay muchas hojas en blanco entre capítulo y capítulo. Entonces, bueno, pues la lectura es bastante ágil. Si estás buscando un libro que te puedas leer de manera rápida, pues este podría ser un buen candidato. ¿Y de qué va La Casa de la Noche? Bueno, pues La Casa de la Noche es una novela que está narrada en primera persona por su protagonista, Richard, que es un chaval de 14 años que, bueno, acaba de perder a sus padres en un trágico incendio y acaba en un pueblecito, Valentine, de poquitos habitantes, en la casa de, bueno, pues en los resúmenes y en las reseñas la gente habla de que se va a vivir con sus tíos. Yo había asumido que era una familia adoptiva. Bueno, el caso es que da igual. El chaval no se acaba de integrar muy bien, es el típico niño problemático que ejerce bullying sobre el resto de sus compañeros, que prácticamente no tiene amigos, solamente tiene una amiga que le va a acompañar a lo largo de la historia. Y 2 de sus compañeros, en eventos diferentes, pues acaban desapareciendo en unas circunstancias un poco extrañas. Nadie le cree cuando él cuenta lo sucedido y de hecho, bueno, pues la policía piensa que él está incriminado directamente con la desaparición de estos 2 amigos. ¿Vale? Esa podría ser un poco la sinopsis general del libro. Mi valoración sobre este libro, bueno, pues la verdad es que no ha sido un libro que me haya encantado. Más que nada es que no he logrado conectar en ningún momento, no he estado totalmente metida dentro de la trama. No sé si tiene que ver que, como ya os decía, los protagonistas son chavales de 14 años y entonces es como que yo no he empatizado del todo con ellos.
Los diálogos me han parecido como muy sencillos, ¿vale? Que sí, que son diálogos de chavales de 14 años, pero aún así la manera de estar escritos, pues me parece que igual, como si estuvieran escritos por un adolescente. El caso es que yo estaba teniendo todo el rato la sensación de que a lo mejor me había equivocado, es que a lo mejor este libro simplemente estaba dirigido a un público mucho más juvenil, pero yo cuando buscaba en las reseñas, en las descripciones del libro, en ningún momento pone que esta novela sea para adolescentes, está pues para público adulto, y sin embargo yo todo el rato, según iba avanzando, yo pensaba, es que esto es para adolescentes, esto es juvenil, esto no puede enganchar a una persona adulta. Pero bueno, el caso es que tampoco le doy una nota suspensa. Simplemente, bueno, pues eso, este libro va a pasar por mi vida y según ha entrado, pues va a salir y ya está. Luego ha habido un montón de escenas que enseguida veías yo por lo menos, veía por dónde iban a ir un poco los tiros. Ha tirado muchísimo de tópicos. He leído en las reseñas que otras personas han hecho, bueno, pues que estaban un poco indignados porque había bastante gordofobia o misoginia en el libro, y bueno, aquí tengo que echar una lanza en favor del autor, y es que, como os decía, el protagonista es un chaval problemático que hace bullying al resto de sus compañeros. Entonces, pues claro, desde el punto de vista de una persona que es una malota, ¿no? Pues el hecho de tener una persona gorda en tu clase y meterte con él, pues va a ser lo más normal del mundo, ¿no? O si hay una persona más amanerada, pues esa persona va a ser el blanco de tus burlas. Entonces, bueno, puedo entender que dentro del libro se traten estos temas, pues eso, desde el punto de vista de un malote. He de decir que a mí, de las 3 partes que tiene, la que más me ha gustado, y coincido con casi todas las críticas que he leído, es la primera. También es verdad que es la más amplia. Si llega a ser la peor, pues creo que mucha gente se hubiese descolgado. La segunda parte, pues bueno, y la tercera, pues es otro bueno. No sé, ya os digo, no ha sido un libro que yo vaya a recomendar. Salvo que, bueno, pues creo que si a lo mejor vienes de leer un tipo de lecturas más tranquilotas, más, yo qué sé, pues historias más romanticonas, etcétera, a lo mejor este libro te gusta porque, bueno, pues a lo mejor lo que lees te parece lo suficiente terrorífico, ¿no? Pero si eres una persona que está acostumbrado a leer novelas negras, textos bastante más rudos, fuertes, explícitos, incluso desagradables, pues este libro se te va a quedar flojo. No es un libro de terror. Yo creo que Nesbo lo ha intentado, pero yo no lo catalogaría en ningún momento como libro de terror, aunque bueno, pues habrá gente que le dé miedo. Yo es que, como estoy a lo mejor muy acostumbrada a ese tipo de lecturas, pues a mí se me ha quedado un poco pues flojito. Si tú eres una persona que con nada enseguida se estremece, pues a lo mejor este tipo de lectura es la tuya. ¿Cuáles son las valoraciones y comentarios que vienen así en la contraportada? Que esto siempre me hace mucha gracia leerlo. Bueno, Sandy Express dice: una historia fascinante que se recrudece en cada página, repleta de tensión y de sorpresas. Bueno, tensión y sorpresas no. ¿Que se recrudece? Bueno, pues en cierta parte quizás sí, porque es como que durante mucho rato se va rizando cada vez más el rizo. A lo mejor se refieren a eso. Pero tensión y sorpresas, bueno, sorpresas a lo mejor un poco al final. Vale. Bueno, de Iris Independent, una lectura irresistible, la devorarás de una sentada. Vale, bueno, a ver, sí, se lee rápido, eso es verdad. Irresistible, bueno, en esa parte del comentario discrepo un poquito. Ofrece un nuevo giro a las novelas de formación, contando la historia como si fuera H.P. Lovecraft. Bueno, yo creo que aquí se han lanzado un triple bastante majo, ¿eh? Eso lo dijo The Mail on Sunday. Un libro que te llevará a otro mundo a una velocidad terrorífica. Booklist. Ni te va a llevar a otro mundo, ni la velocidad es terrorífica. O sea, no es un libro tampoco lento. Eso es verdad. Pero ya está, o sea, ritmo normal. Library Journal dice: las expectativas que genera La Casa de la Noche se van desdoblando según lo que parecía una novela clásica de terror, se va convirtiendo en algo mucho más complejo. Bueno, esto está redactado regular. Novela clásica de terror, para mí no mucho, y se va convirtiendo en algo mucho más complejo. Tampoco me parece algo complejísimo, la verdad. Y Verdens Gang dice: John Nesbo demuestra aquí que tiene pleno control sobre todas las notas de su teclado literario.
A ver, es el único libro que he leído de Jon Esbo, hablan muy bien de las policíacas, la gente que es muy fan de Jon Esbo y que ha leído las policíacas no hablan muy bien de este libro, es un comentario que se repite mucho en las reseñas. Venía muy ilusionado a leer esto porque soy muy fan de Harry Hole, el prota de la saga policíaca, pero este libro queda descolgado. Así que, en resumen, ¿te recomiendo este libro? Bueno, si te gusta muchísimo el terror, que se te ponga la piel de gallina y estás muy acostumbrado a leer novelas negras, novelas pues un poco más de terror, creo que este libro se te va a quedar flojo. Si a ti te gusta un poco leer de todo, porque cualquier cosa te gustan también las cosas que son así más flojitas, bueno, pues a lo mejor puedes darle una oportunidad. No es un libro que yo valore como malísimo, inleíble, pero tampoco es de los mejores que me he leído. Aprovecho también para haceros una recomendación, que si os gusta la novela policíaca y la novela negra, leáis los libros de Frank Tilliez. Os comenté sobre ellos en un vídeo anterior que os dejo en la descripción, por si estáis buscando nuevas lecturas para el año 2025, no sabéis muy bien qué elegir, ahí os dejo algunas recomendaciones, ¿vale? Es un vídeo que ojalá os sea muy útil. Y dicho esto, ahora sí que llega la parte con spoilers, así que si no quieres saber los detalles concretos de algunas de las escenas, es mejor que dejes aquí el libro, pero por favor, cuando te lo hayas leído, vuelve para ver si compartimos opiniones. Para los que estáis aquí porque queréis saber cuál ha sido mi opinión concreta del libro, para ver si vosotros opináis lo mismo, si no, o simplemente os lo vais a leer pero sois de estas personas que le gusta leer sabiendo qué es lo que va a pasar para entender un poquito mejor todas las cosas desde el inicio, pues nada, quédate. Bueno, pues para empezar, ya os decía que una de las cosas que no me ha gustado mucho del libro es que los diálogos se me hacen como muy sencillos. He anotado aquí algunos ejemplos, ¿vale? Que os voy a leer, por ejemplo. ¿Te refieres a las nubes? Sí, nubes. ¿No lo asocias a nada? ¿Qué ves tú? Veo a Chihuahua. ¿Quieres decir que esa nube se parece al tipo peludo de la Guerra de las Galaxias? No es un tipo peludo, es un Wookiee. ¿De verdad que no ves nada? ¿Debería? No. Si solo veo nubes, ¿no podré ser escritor? No lo sé. Intenta ver algo. Pues, sin más. Otro ejemplo. Quédate quieto. Hice lo que me ordenaba, Uf, ¿qué es eso? No lo sé. Lo he visto en el manual de entomología de mi madre. ¿Entomo qué? El libro de los insectos, colecciona insectos muertos, eso sí. Uf, no creas, muchos de ellos son hermosos, ¿sabes? Igual que este, ¿no te parece? No. Bueno, pues así, bueno, a lo mejor lo estáis escuchando y estáis diciendo, bueno, pues a mí me parecen diálogos muy entretenidos. Bueno, pues sí, a lo mejor esto es simplemente mi opinión, pero a mí que se me quedan muy flojitos todos los diálogos. Un último ejemplo. ¿Por qué lo apuntas? Quiero intentar solucionar el misterio de Imu Jonasson. ¿Por qué? Porque sería bueno para ti que diéramos con él, Richard. Y bueno, para mí, sí, para todos. ¿Todos? Sí. ¿Por qué? Porque creo que si no hacemos nada puede llegar a ser peligroso. ¿Qué quieres decir? Hay algo sobre Imu Jonasson que la señorita Zimmer no nos contó. ¿Qué? No lo internaron en una institución por beber sangre de rata, oler mal o robar una bicicleta. Prendió fuego a la casa de sus padres. ¿Qué? Los dos murieron quemados. ¿En serio? Karen asintió. Lo leí en el anuario local. ¿Veis? No sé. Los diálogos son muy como pim pam, con frases muy cortas. A ver, que no quiero yo menospreciar el trabajo de Jon Esbo porque, bueno, pues él es un escritor de prestigio reconocido y yo no soy ni siquiera una crítica literaria, es decir, que esto es solamente mi opinión y puede estar súper sesgada por un montón de factores. Pero he de decir que yo he dado clases de teatro a chavalitos de la edad del protagonista y cuando yo les hacía a ellos escribir sus propias escenas de teatro, escribían cosas muy parecidas a estas. Que a lo mejor está hecho adrede porque, pues eso, pues lo que quería él era que la novela estuviera escrita en el idioma de chavales de 14 años. Vale, pero ojo, me parece muy arriesgado porque teniendo en cuenta de que estas novelas son para público adulto, que en 200 páginas estés hablando como un chaval de 14 años y la narración de las historias, que como está narrado en primera persona, no es un narrador externo, sino la propia persona de 14 años, pues es arriesgado y yo no sé si habrá muchas personas que hayan abandonado
la lectura simplemente pues porque se encuentran con que no es una lectura que esté dirigida a un público adulto. Las escenas. La primera escena remarcable que aparece en el primer capítulo, lo cual es muy de agradecer que desde que te empiezas el libro pues ya estén sucediendo cosas, eso vale, está muy bien. Es una escena en la que el primer niño que desaparece, su manera de desaparecer es que es devorado por un teléfono. Es una historia muy real. Ya, bueno, me podéis decir, ya, pero es que es un libro de ficción, es un libro de terror, las cosas no tienen por qué poder pasar en el mundo real. Sí, os voy a contar lo que a mí me pasó con esta escena. He de reconocer que a mí el elemento de los teléfonos es un elemento que me da bastante mal rollo, porque, bueno, pues desde pequeña la típica sintonía del tinoni y la locución de el número marcado no existe, que decía una señora muy seria, ¿vale? Al inicio, luego cambiaron la locución, pero los inicios de esa locución a mí me daban mucho miedo y obviamente a día de hoy no me dan miedo los teléfonos, pero es verdad que cuando en una película de miedo, en una serie, en un libro, aparece los teléfonos como elemento relacionado con una trama siniestra, ¿no? Por así decirlo, a mí me suele dar bastante mal rollo. Y cuando leí las primeras líneas de lo que ocurría en esa escena dije, bien, esto me va a molar, me va a estremecer, ¿no? Me va a hacer sentir cosas. Pues simplemente son dos chavales, ¿no? Que están intentando gastar una broma telefónica en una cabina antigua, llamando a un número al azar de la guía telefónica que hay allí, y el que está llamando, bueno, pues en un momento dado se separa el teléfono y está sangrando, ¿vale? Y yo, según leí eso, me moló, dije, bien, esto es una escena que a mí me va a gustar. Pero en el momento en el que sigue, que le falta un trozo de oreja, que se le empieza a comer la cara, que ya va por dentro de lo que son el auricular, ¿no? La parte que te pegas a la oreja y la parte que iría a la boca, que se le empieza a devorar, que ya se ha comido hasta medio brazo, que... No, ahí ya me perdieron un poco, o sea, es una escena tan exagerada que toda la cosa que a mí me podía haber dado en un principio se diluye porque es como... venga, no sé. El segundo personaje que desaparece, bueno, pues desaparece porque se convierte en una cigarra. Y en un momento en el que el protagonista le está, pues, haciendo un poco de bullying, ¿no? Sometiéndole ahí a presión, a estrés, pues este chaval empieza a sufrir metamorfosis, le empiezan a salir las alas de la espalda, se empieza cada vez a convertir en más pequeñito, el protagonista intenta pisarle porque, bueno, pues le da miedo que luego esta persona se pueda chivar porque él se piensa que es el que ha desencadenado, ¿no? Esa metamorfosis y, bueno, pues no lo consigue y la cigarra sale volando por la ventanita. Bueno, pues... no lo sé, a mí esto, o sea, bajo ningún escenario y de ninguna manera de ser narrado yo creo que podría darme miedo. Que a lo mejor esa no era la intención del autor, pues no lo sé, pero se supone que es un libro de terror, así que imagino que sí, que en el fondo la sensación es que el lector tenga cierto sentimiento, ¿no? de incomodidad o bueno, pues una sensación de cuando lees algo de terror. Yo no lo he sentido. ¿Y qué es la Casa de la Noche? ¿Qué es lo que le da nombre al libro? Bueno, pues la Casa de la Noche es una casa, una vieja mansión, una casa bastante grande, construida en las afueras del pueblo, que el protagonista, haciendo sus investigaciones cuando su primer compañero ha desaparecido, bueno, pues las pistas le llevan a esta casa. Es una casa con una apariencia estética, pues de abandono, de maldad, ¿no? Es como una casa malévola. Que bueno, la casa está en ruinas, pero él ve que en una de las ventanas hay una persona mirándole y luego esa persona, bueno, pues saldrá en más escenas porque al final es el ente malévolo, ¿no? El que está detrás de todas las cosas raras que están sucediendo en ese pueblo y bueno, alrededor de este chaval. Cuando ha desaparecido ya el segundo compañero, pues a este chico le meten en una especie de reformatorio porque bueno, pues no confiesa que él es el causante de las desapariciones, o bueno, sí que lo confiesa, pero claro, él dice que pues a uno de ellos se lo ha comido un teléfono y el otro se ha convertido en una cigarra, entonces claro, no hay quien crea esas historias y acaba metido en una especie de reformatorio. En ese reformatorio pues pasan cosas, hay unos personajes que son siameses unidos por la cadera que bueno, pues
Es un personaje curioso, son unos personajes curiosos del libro. El caso es que él encuentra que esa persona que vio en la ventana de la mansión, ¿no? De la casa de la noche, aparece en las fotografías de toda la gente, ¿no? Que han pasado por allí. Empieza a preguntar y bueno, pues el conserje del reformatorio le cuenta la historia, pues que era una persona malvada, que fue encerrada en una habitación, que cada vez que han encerrado a alguien en esa habitación de aislamiento se han suicidado. Hay una llamada telefónica, el teléfono vuelve a aparecer ahí como elemento, pero ya os digo, no es un libro que te pegue sustos en ningún momento. Y al final pues acaban escapándose los dos hermanos que se supone que en su momento fueron siameses, actualmente cada uno está separado, pero bueno, pues tienen una cojera porque estaban unidos por la cadera, se escapan junto con el protagonista, con Richard. Van a la casa de la noche porque Richard sabe que ahí es donde está el meollo de todo lo que está pasando y bueno, pues otra escena un poco típica, la típica escena en la que las raíces de los árboles salen, les cogen de los pies, zaca zaca, y se los devoran, un poco al Poltergeist. Bueno, pues eso me ha pasado en general con muchas de las escenas, que es como... otra vez, ¿no? Lo hemos visto un millón de veces y a lo mejor son un poco escenas homenaje a estas cosas, no lo sé. El caso es que, bueno, pues son muy fáciles de predecir y bueno, pues te la lees, es entretenido, pero sin más. Y luego, bueno, a ver, todo esto que os estoy contando son como mis opiniones, que ya os digo que son cosas que no me han gustado mucho en el sentido de que a mí no me han hecho sentir lo que creo que buscan que te hagan sentir, pero ya está, sin más. Como os he dicho en otros momentos en lo que llamamos de vídeo, es un libro entretenido, que se lee bien, pero ya está, a mí no me ha enganchado. Pero hay una de las cosas que me ha gustado poquísimo, que he dicho, pero qué poco cuidado está esto, y es que, bueno, pues al final descubren que todo esto está relacionado con la magia negra, encuentran el libro donde está el conjuro, y el conjuro no es otra cosa que las siguientes palabras: I am you, es decir, yo soy tú, I am you. Vale, bueno, pues las personas conjuradas simplemente viene el malo, les hace repetir esto del I am you y ya está, me quedo poseso. ¿Cuál es el remedio para sacar a la gente de esa posesión? Bueno, pues está el libro de los conjuros de magia blanca en el que viene el conjuro para revertir esa posesión. ¿Cuál es el conjuro? I am me. I am me. Entonces la persona que está posesa tiene que simplemente decir I am me y a la chimpún, ya está, curado. Ay, yo qué sé, por lo menos podían haber puesto unas palabras en latín o yo qué sé, no sé si... A ver, yo he leído la versión en español. No sé si esto en la versión original, que supongo que estará en inglés, no lo sé, lo mismo está en noruego. En la versión en inglés, pues todavía peor, porque encima están en el mismo lenguaje que el resto del libro. Yo soy tú, yo soy yo. No sé, me ha parecido como bastante triste. Todavía si a lo mejor estuvieran en noruego, que suena un poco más raro, ¿no? Pues sería un poco más curioso, pero eso, que el conjuro, tanto para caer en la posesión como para revertirlo, sea simplemente I am you y I am me, me ha parecido cutrísimo, lo siento. Me parece muy cutre. Ahí sí que creo que Jon Esbo podía haberse currado un poquito más esas palabras mágicas. El final de la primera parte, tengo que decir que pues me parece un final como muy fácil, ¿no? Cuando los siameses estos están siendo devorados por las raíces del árbol, justo llega la policía y los bomberos porque él había logrado incendiar la casa, cortan con un machete las raíces y claro, pues es verdad todo lo que decías, tenías razón, ya te creemos, ayúdanos a salvar a la chica que está posesa, que era su mejor amiga. Entonces van a la biblioteca, buscan el libro, buscan a la chica, le hacen repetirlo y bueno, y poco más. Y así acaba todo como de manera muy fácil, ¿no? Lo estás leyendo y dices, no sé. Y empieza la segunda parte. ¿De qué va la segunda parte? Bueno, pues la segunda parte resulta que es el protagonista 15 años después. ¿Y qué pasa? Que el Richard es un autor de prestigio que se ha hecho muy famoso gracias a unas novelas juveniles que ha escrito. Es decir,
Resulta que toda esa primera parte de las 200 páginas, en la que yo estaba todo el rato pensando, bueno, es que esto es para público juvenil, es que en realidad era la novela que Richard escribió, ¿vale?, para un público juvenil. Y dices, ole, bueno, entonces ahora puede tener sentido, ¿no?, esta cosa de que todo el rato te esté pareciendo que es un libro para adolescentes. Jolín, pues creo que aquí Jon Esbo se la jugó bastante porque, ya os digo, es posible que haya gente que haya dejado de leer el libro antes de llegar a la segunda parte simplemente por el hecho de que dices que este libro no es para mí, esto a lo mejor es para mi hijo, mi sobrina o lo que sea. Pero no, es que resulta que sí, que al final, pues es eso, es una novela juvenil que ha escrito el protagonista, que te enteras en la segunda parte, es decir, cuando ya llevas 200 páginas de libro. La cosa es que esa novela juvenil, ¿no?, los personajes que en ella aparecen eran pues sus compañeros de clase reales. No era una historia verídica, claro, eso él lo inventó, pero los personajes sí que eran sus compañeros de la escuela. Valentine, pues era Valentine, la Casa de la Noche realmente existía, pero bueno, él escribió toda esa historia a modo de novela de ficción para adolescentes. 15 años después, cuando él ya es famoso, pues se va a celebrar en el instituto la típica reunión de exalumnos en la que él va a ir. Entonces, bueno, pues la cosa de ahora soy un escritor famoso, me reencuentro con todos mis compañeros, claro, los compañeros han salido en el libro, pues todos ahí muy orgullosos, bla bla bla. Él aprovecha un momento en el que, bueno, pues todo el mundo se actualiza, ¿no?, cómo les va, en qué están trabajando, si tienen familia o no. Él aprovecha esa circunstancia para pedirles a todos perdón, pues porque ya os decía, era una persona problemática que hacía mucho bullying al resto de sus compañeros, y él pues aprovecha esa reunión de exalumnos para pedirles perdón a todos, porque ahora pues de mayor pues es consciente de todo lo mal que se portó con el resto de compañeros. Y los compañeros le empiezan a decir que no, que nadie ha sentido en ningún momento que él haya ejercido ese bullying que él está describiendo, que no, que como además eso iba a ser posible si lo que él hacía era estar todo el rato encerrado, escribiendo, ¿no? Bueno, pues ese libro que luego ha publicado. Entonces, bueno, pues él se relaja, le parece normal, ha vivido su propia realidad, se queda bastante más tranquilo, pues porque ahora sabe que eso que le atormentaba de que había sido un maltratador del resto de compañeros y tal, pues ahora resulta que estaba más en su cabeza que lo que había sido la vida real. Y bueno, pues hay un corte de luz, saltan los fusibles y se tienen que ir a otro sitio a seguir con su fiesta jiji jaja. ¿Y dónde se van? A la Casa de la Noche. A la Casa de la Noche, bueno, pues que ahora es de uno de los personajes que salían en el libro. Y bueno, pues están ahí jiji jaja y de repente empiezan a suceder otra vez cosas extrañas. Cosas extrañas que es como que pues de repente el chavalito que se había convertido en una cigarra le vuelven a salir las hadas, él está bailando porque ahora es bailarín, y todos que están así como en una especie de trance van a intentar comérselo a él. Él intenta escapar de la casa, bueno, es total que al final parte de ese capítulo, que son 60 páginas entre que te describe lo de la reunión de exalumnos, están de fiesta, se tienen que cambiar de lugar, es la Casa de la Noche, él se queda un poco impactado y empiezan a pasar estas cosas de que se le quieren comer. Bueno, pues él se va por patas y bueno, pues el resto de lo que queda de la parte 2 es simplemente él por el bosque intentando huir. Bueno, a todo esto aparece el policía de su infancia que le dice: yo estaba por aquí porque yo me olía algo de que en esta casa pasaban cosas. Se lo cargan, se lo comen y continúan a por él. O sea, fijaros que así de loco, así de loca es la historia. El caso es que, bueno, pues él acaba esquivándolos como puede, se lanza al río para seguir con la corriente y en cuanto puede sale del río y se queda así, pues un poco muñeco en la orilla del río. Y entonces empieza la tercera parte que es justo cuando él se despierta, ¿no?, de ese estado de cansancio y agotamiento en el que ha quedado después de la persecución. Y bueno, pues aquí tenemos un nuevo giro de guión. Resulta que Richard en realidad es un enfermo que está ingresado en un hospital psiquiátrico desde hace 15 años debido al estrés postraumático que le ocasiona, ¿no?, ese incendio traumático en el que murieron sus padres. Entonces, al final resulta que
no era un libro que él había escrito de joven, sino que todo ha sido producto de sus alucinaciones, pues por un delirio paranoide, esquizofrénico, brotes psicóticos, etcétera, que él lleva teniendo desde que sufrió ese incendio en el que perdió a su familia. Entonces, en esta parte, que es muy cortita, son solamente 40 hojas, pues simplemente vamos a descubrir esa parte, ¿no? Que resulta que no, que todo eran alucinaciones. No sé, a mí no me acaba de disgustar del todo, pero sí que es verdad que me parece como una manera fácil, ¿no?, de darle explicación de repente a todo lo que se ha quedado así como raro durante el transcurso de la lectura. Es como, bueno, no, ya no le busques sentido, si es que eran alucinaciones. Y eso decepciona un poco. Sí que es verdad que hay una cosa que me ha gustado de esta parte, y es que durante toda esta parte vas viendo que todos esos compañeros, elementos que salían a lo largo de toda la historia, están relacionados con su día a día en la institución psiquiátrica. Es decir, el apellido que tiene el protagonista en la primera parte, pues está relacionado con un cuadro que hay en la sala donde pasa consulta. Los personajes que aparecen desde el primer momento, en realidad, pues o son compañeros de la institución psiquiátrica, o son los psicólogos, psiquiatras o el resto del personal que trabajan allí en el psiquiátrico. En este psiquiátrico lo que están intentando hacer, y están probando tratamientos en él, es para intentar borrarle todo eso que le causó el trauma, es decir, el incendio en el que fallecieron sus padres. Pero, bueno, en un momento en el que la psicóloga se despista, no se despista, se va a hablar con el resto de médicos porque ella valora que ya está preparado para que se le dé el alta, pero claro, es una persona que lleva desde los 15 años en una institución encerrado, entonces esta persona ni tiene un oficio, ni tiene estudios, ni sabe trabajar en nada, o sea que, bueno, pues él está ahí un poco en plan de ¿qué va a ser de mí si me dan el alta? Entonces, en ese momento en el que se queda solo, lee el cuaderno de notas de ella, cosa que, bueno, pues también me parece como un clásico, ¿no? Ahí te vas, voy a ver qué has estado escribiendo de mí. Y encuentra una carta escrita por su puño y letra, de la que él no recuerda nada, pero reconoce su letra, en el que cuenta todo lo que ocurrió en el incendio en el que su padre murió. Bueno, se sabe que su padre era una persona que tenía también problemas psicológicos y que fue el que asesinó a la madre y de paso ya quemó la casa y saltó por la ventana. Entonces, en este capítulo ves un montón de referencias que han ido apareciendo a lo largo del libro, y a mí eso, bueno, me ha gustado. La gente en general critica bastante este capítulo, y también he de decir que he leído comentarios en los que critican este capítulo pues por tirar de nuevo de topicazos acerca de la salud mental, de como intentar hacer ver que la gente que sufre este tipo de enfermedad que aparece en el libro, pues debería estar internos en una institución psiquiátrica durante muchísimos años. Y bueno, pues hay gente que está pues metido en el mundo de las enfermedades mentales, ya porque las padezcan o porque trabajan en ellas, que han encontrado ofensivo cómo está descrito el tema de la enfermedad mental en este capítulo. He de decir que yo desde fuera, a mí no me habían saltado las alarmas cuando lo he leído. Luego, leyendo los comentarios, sí que puedo entender que no es la mejor manera, a lo mejor, de haber representado este tipo de enfermedades, y bueno, ahí os lo dejo. Así que bueno, como resumen de esta parte con spoilers, he de decir que la primera parte, bueno, pues es entretenida, sí, no voy a decir que no, pero la historia es un poco floja, las escenas que ocurren son fáciles de predecir, los diálogos son muy flojitos y bueno, no sé, y luego tiene detalles que me han parecido bastante cutres. En la segunda parte, peor, es la que menos me ha gustado, porque es como, bueno, pues mira, de repente te entiendes, ¿no?, que es una novela juvenil, pero luego tienes el giro de que otra vez de nuevo todo va contra él y vuelve a ser verdad que hay un ente maléfico que opera en Valentine y que se lo quieren cargar, y la tercera parte de repente es como que no, que nada era verdad, que todo estaba en su mente.
Bueno, pues he estado friqueando las reseñas de otros lectores y tal, y mucha gente opina que el paso de Jon Esbo de lo policíaco al terror, bueno, pues ha sido un poco fracaso. Y como no quiero que os quedéis solamente con mis opiniones, ¿vale? Vamos a ver algunas de las opiniones que han ido dejando en Goodreads algunos otros lectores. Entonces, bueno, he ido cogiendo algunas reseñas de 5 estrellas, de 4, de 3, de 2 y vamos a ellas. Vale, empiezo por esta reseña de Helga, le da 5 estrellas y dice... Bueno, se sorprende de que le hayan dejado calificaciones tan bajas, dice. Este horror psicológico, ¿por qué tiene tan bajas calificaciones? Nos lleva a un viaje al interior de mentes retorcidas, donde reinan las pesadillas y las almas atormentadas. Vale, sí. Una casa de aspecto espeluznante. Vale, sí. Un teléfono que come carne. Ya. Insectos espeluznantes por todas partes. ¿Son reales o alucinaciones? Nuestro joven narrador realmente vio a uno de sus amigos siendo tragado por un auricular. Otro de sus amigos se convierte realmente en un insecto. Bueno, todos creen que ha matado a sus propios amigos y se ha deshecho de sus cuerpos. La policía no cree en sus escenarios, obviamente. Y a veces ni él mismo se los cree. Entonces, ¿en quién puede confiar? Bueno, pues una reseña en la que realmente tampoco dice muchísimo. Frine 5. No puedo entender por qué este libro recibió calificaciones tan bajas. Yo sí, la verdad. El personaje principal es narrador, pero resulta que no es su culpa. El libro está escrito en 3 partes. La primera es de terror, pero divertida al mismo tiempo. No estoy de... Bueno, no es que no, con esto no quiero decir que no estoy diciendo la verdad, es que mi opinión simplemente es otra. Ni la primera parte es de terror, ni tampoco es divertida al mismo tiempo, ¿no? Puede tener algún toque simpático, pero desde luego no es divertida. Tienes que leerla para entenderla, sí, eso es verdad. La segunda parte explica la primera y le da sentido a todo. Bueno, sí, pero así regular. Y luego da un giro por completo y justo cuando sientes que estás comprendiendo, termina. Para mí eso no es muy positivo. Tal vez tengo un gusto extraño en cuanto a libros, pero me encantó. Tal vez. Aunque todavía espero con ansias la oportunidad de leer otro de Harry Hole. Es decir, la saga esta mega famosa. 4 estrellas. Amalia. Dice, está en español. Me ha sorprendido gratamente esta novela de supuesto terror. Me encanta que diga supuesto terror. Estoy de acuerdo. De hecho, para mí ha sido una novela de suspense con toques sangrientos. En eso estoy de acuerdo, sí. Al inicio me sentía un poco desubicada y no sabía por qué pasaban ciertos eventos, pero al leer la tercera parte me ha dejado sin palabras. Lo recomiendo mucho. Ok, para que veáis que también hay gente que opina que el libro está bien. Judy también le da 4 estrellas. Solo había leído novelas policiales de Harry Hole, de Jon Esbo, así que elegí este por ser otro género de este autor. Terror, un tipo de libro muy diferente a los de Harry Hole, me pareció imaginativo, pero no realmente aterrador. Es verdad, no es realmente aterrador. Ya que todo era increíble y nunca podría suceder realmente. Justo a mí me pasa igual, pero bueno, esto no tiene por qué ser algo malo porque hay gente que justo lo que busca es encontrar ese tipo de narrativas. Aún así, una buena historia con sorpresas. Bueno, hay una descripción, mis pensamientos, me gustó la creatividad y la historia se ajustó a las combinaciones extrañas de un niño pequeño hasta que la historia cambió. El protagonista es definitivamente un narrador poco confiable. Los giros y vueltas de la historia fueron imaginativos y sorprendentes. El libro se leyó bastante rápido, sí, he de decir que a mí también me ocurrió, y debo decir que mantuvo mi interés, aunque gran parte son cosas que no sucederían ni podrían suceder. Esperemos. Descubrí que Richard, el protagonista, es un personaje atractivo y me agrada y me sentí mal por él. Ah, bueno, pues esta chica dice esto, pero sin embargo he leído otras reseñas en las que critican que el personaje protagonista realmente sea tan malo, ¿no? Y trate tan mal a sus amigos porque eso hace pues que realmente sea un personaje que digas, pues mira, ¿te ha pasado esto? Pues ala, te lo mereces. Sin embargo, no tenía miedo. Exactamente, y en un libro de terror esperaba tenerlo, totalmente de acuerdo. Este libro tenía una trama inventiva y creativa y buen ritmo, vale. Estaba dividido en secciones con una vista diferente en cada una de ellas, aunque todas desde el punto de vista de Richard. Había algunos elementos de clave de terror, como la casa esta de la noche, el centro penitenciario, etc. Ok. Bajamos a 3 estrellas, a ver. Summer dice,
Tenía muchas ganas de amar este libro, he leído y disfrutado varios thrillers policiales de Nesbo, pero desafortunadamente su intento de terror fue un gran fracaso para mí. No he leído los otros libros de los policiales, pero realmente como obra de terror para mí no quisiera decir fracaso, la verdad, porque bueno, pues quién soy yo para decir que sea un fracaso, pero desde luego que hay novelas mucho mejores de terror. La primera parte me enganchó y me estaba metiendo de lleno en la historia. La primera parte es una historia de terror juvenil, tradicional y exagerada, sí, totalmente, que aunque tenía algunos problemas seguía siendo entretenida. Pero cuando llegué a la segunda parte, la historia tomó un giro un poco extraño, por decir algo. Cuando llegué a la tercera parte sentí que la historia se fue cuesta abajo rápidamente. A la mayoría de la gente no le ha gustado la tercera parte. A mí no es la que más me ha disgustado. Por cierto, debo decir, no lo he dicho, que el libro acaba con la primera frase que aparece en el libro. Porque, bueno, pues esa carta del incendio, se me había olvidado comentar esto, la carta que escribe él sobre el incendio, pues resulta que la psicóloga o la terapeuta considera que está muy bien escrita. Entonces cuando a él le empiezan a dar el alta para que vaya al mundo exterior, él no sabe a qué dedicarse y ella le dice, oye, esto que escribiste está muy bien, ¿por qué no intentas ser escritor? Entonces, bueno, pues le habilita un cenador con una máquina de escribir y la primera frase que escribe es justo la primera frase con la que empieza el libro. Ese detallito me gusta, no lo he leído en ninguna de las críticas y me parece algo que, bueno, dentro de todas las cosas malas que he dicho, también encuentro algunas cosas que digo, bueno, no está mal. Sin desvelar nada, diré que mi principal problema con la tercera parte es que el autor, mirad lo que os decía, perpetuó injustamente un estereotipo de un determinado trastorno mental. El estereotipo es que las personas que sufren este trastorno deben ser internadas en instituciones y no pueden funcionar en un entorno cotidiano, lo cual es completamente falso y ofensivo. Ya os digo que yo cuando lo leí no me pareció extraño, pero bueno, pues donde digo y lo entiendo perfectamente. Mi otro problema fue con el personaje principal, Richard. Richard es un pequeño idiota, un hecho del que está orgulloso. Bueno, está lleno de misoginia, homofobia y discriminación por peso. Exactamente. Pero bueno, a ver, vuelvo a decir, es que en realidad el personaje es así. O sea, pues que se meta con un compañero de su clase porque está gordo, pues sí, es gordofobia, pero es que estás leyendo el punto de vista de una persona que hace bullying, por lo tanto, bueno, pues entiendo. Cuando empezaron a pasar cosas malas a su alrededor, me resultó difícil sentir empatía con él. Vale, pues sí, exactamente. Otra de 3 estrellas, de The Lightning in the Desert. 3 estrellas. Disfruté de un par de historias de Harry Hole de Nesbo antes, pero esta no estuvo a la altura en mi humilde opinión. Lo que os digo, la gente está encantada con la saga de Harry Hole, habrá que darle una oportunidad, pero con esta en concreto, regu. Como otros críticos han mencionado, se dijo que constaba de 3 partes y para mí cada una fue menos exitosa que la anterior. También me disgustó mucho el protagonista Richard, que comenzó siendo un pequeño mierda. Realmente me costó mucho terminar esta, ya que mi interés disminuyó mucho con cada parte, simplemente se sintió mucho más largo que el recuento de páginas real. 2 estrellas, Gis de Reader. Bueno, una nota positiva. Había algunas escenas muy bien escritas, pero distribuidas de manera esparcida por todo el libro, que además eran pocas y estaban muy espaciadas entre ellas. El libro a veces parece increíblemente anticuado, con sus comentarios gordofóbicos y sus comentarios empapados de misoginia. Vuelvo a decir lo mismo, claro, que es un chaval que hace bullying, es un malote. La historia en sí parecía tener demasiadas ideas amontonadas en un balde y sin terminar antes de publicarse. El libro está dividido en 3 partes, la primera parte ocupa la mayor parte del libro. Parecía que la segunda y la tercera parte se habían creado para explicar y compensar la primera, pero eran demasiado cortas y me dejaron con los ojos en blanco de frustración. Es verdad que en cuanto a longitud de las partes está bastante descompensado. Son 200 páginas la primera parte, 60 y 40. Otra de 2 estrellas, de Mai H, dice: disfruté en distintos grados de la serie de Harry Hole. Después de eso la emoción para mí disminuye. Y aunque sé que son géneros muy diferentes, para un autor que alguna vez adoré, esta lectura es terrible. Esperaba que fuera de terror,
¿Veis? Como veis, no soy la única persona que piensa que esto no es terror. La primera parte fue más que nada eso y estuvo bien. No me gustó la segunda parte, odié la tercera parte. ¿Es esto realmente terror? Me resultaría difícil etiquetarlo en este momento, pero basta con decir que no lo disfruté. Lisa Noel, también 2 estrellas. Bueno, siempre he dicho que los libros que hay por ahí nunca son demasiado disparatados. Bueno, supongo que finalmente he encontrado una historia que dice que soy una mentirosa. Esto fue simplemente ridículo. He de decir que yo también he pensado en bastantes escenas que rozaban un poco la ridiculez. Era una historia extraña que se volvió demasiado. Lo atribuyo a un lapsus mental. Todavía tengo toda la intención de leer otros libros de Nesbo, pero este fue realmente una pérdida de tiempo. Bueno, está bien que aunque haya algún libro que se nos atragante de algún autor, no por eso ya nos cerremos en banda y menos cuando además, bueno, pues hay muchos libros que tienen mucha fama de este autor en concreto. Outlaw Poet, 2 también, 2 estrellas, dice, empieza con un A veces realmente quieres que te guste un libro y realmente no te gusta. Este, desafortunadamente, es este libro. No estoy seguro de qué esperaba aquí. La primera parte se lee como una ficción para jóvenes de instituto, totalmente. Pero en lugar de protagonizarla un niño valiente, obtienes a Richard. Y Richard debería de tener un apodo que coincida con su personalidad. En la segunda parte nos damos cuenta de que Richard al menos sabe que era un, inserte aquí el apodo, pero sigue siendo irritante, y lo que sucede en esta sección logra mezclar lo extraño con lo aburrido, y eso no es difícil de hacer. Finalmente tenemos la sección tercera, en la que el autor básicamente nos dice que las secciones 1 y 2 fueron una completa pérdida de tiempo y te preguntas por qué leíste esto. No estoy del todo en desacuerdo, pero bueno, es una manera un poco estridente de decirlo. Lucía Nieto Navarro, mira, una en español. En esta nueva historia conoceremos a Richard. Bueno, esto es un poquito la sinopsis. El libro está dividido en 3 partes. Durante la primera, ambientada en 1980, podría ser la parte más asociada a ese terror, entre comillas, un momento en el que nos explica las formas extrañas de desaparición de sus nuevos amigos, uno de ellos devorado por una cabina de teléfono, el otro por convertirse en una cigarra. Sí, suena surrealista, pone entre paréntesis, totalmente, estoy muy de acuerdo con Lucía Nieto Navarro. Durante la segunda parte cambia por completo, se desarrolla 15 años después. Esta parte sí me gustó algo más, pero la tercera parte vuelve a cambiar y es aquí donde el libro cae en picado. Creo que el autor retrata injustamente cierto trastorno mental. ¿Veis? Otra persona que se queja de eso. Tampoco empatice con el personaje principal por cómo lo ha retratado el autor. Un personaje que creo que es complicado de entender por su personalidad y por ciertos problemas que el autor ha querido asociarle. Pero esto sí creo que es más cosa mía y que a mucha gente le puede gustar. El final es otra de esas cosas que no llegó a gustarme o quizás no llegué a entender. Pero como siempre, esta es mi opinión. Pasamos a las valoraciones de 1 estrella. Kelly dice, este fue mi primer libro de Jo Nesbø, como el mío también. Y me entristece informar que entiendo que el terror no es su estilo típico y lo felicito por aventurarse en un nuevo género, pero esto no fue bien. Bueno, hasta aquí estoy totalmente de acuerdo. La historia trata sobre Richard, un niño que la sinopsis dice así que... Solo quiero que sepan que los 2 primeros tercios de este libro son para adultos muy jóvenes. Totalmente. A mí eso me parece un desatino total, es muy arriesgado, porque, bueno, pues estoy convencida de que mucha gente no habrá llegado a la segunda parte y no habrá llegado a entender por qué tenía esa pinta tan juvenil. La segunda parte intenta explicar el motivo, pero fue demasiado tarde después de haber leído un texto tan horrible, y luego la tercera parte da otro giro. Espero que a otros les guste más que a mí, pero para mí es 1 estrella. Tessa, 1 estrella, dice, vaya, esto es mucho para analizar. Si te gusta este libro, no sigas leyendo porque en esta reseña lo he odiado. Una nota positiva es que la historia comenzó fuerte con un poco de body horror, bien escrito, y pensé que había bastante potencial. Me pasó igual, pero eso no duró mucho. La portada es 10-10-10. Es verdad que la gente habla muy bien de la portada, la verdad es que la portada está chula. De la primera parte dice, parece una escritura vaga cuando un autor no puede comentar ninguna otra característica de un personaje, además de lo gracioso que esté gordo. Bueno, aquí es verdad, vuelve otra vez a hablar de la gordofobia. Dice, en menos de 100 páginas hay 3 personajes secundarios que fueron descritos por nada más que su peso.
un personaje que se llama Fatso, bueno, se llama, es el apodo que le pone el personaje, sí se llama Jack. Y el otro se explica por tener un sobrepeso cómico. La segunda parte de este libro no tenía ningún sentido y luego la tercera parte me pareció una excusa. La historia me estaba perdiendo y me estaba irritando la falta de explicaciones y luego al final nos golpean con la carta de estuvo loco todo el tiempo. ¿Por qué usamos la enfermedad mental como una forma de explicar 200 páginas de tonterías absolutas? Me pareció vago e insensible. La verdad es que entiendo bastante ese punto de vista. Ya os digo que a mí la tercera parte no es la temática lo que me gustó, pero sí que me gustó cómo se hilan, ¿no?, ciertos detalles que van apareciendo durante todo el libro. Bueno, pues eso me pareció chulo, pero es verdad que, bueno, pues que a lo mejor desde el punto de vista de la enfermedad mental o usar la enfermedad mental para explicar todo lo que ha pasado es un poco como tirar a lo fácil, ¿no? Se han marcado un poco como en Los Serrano, ¿no? De repente todo era un sueño, bueno, pues de repente aquí todo eran alucinaciones. De todos modos, me alegro de haberlo tomado prestado de la biblioteca porque me enojaría si gastara dinero en él. Bueno, cruel. Así que nada, ya veis, hay opiniones para todos los gustos, pero es verdad como que hay cosas que se repiten un poco en el general de los discursos de los lectores, ¿no? Que no es terror, que es demasiado juvenil, que, bueno, pues que hay temas que están tratados de manera... Cierto es que tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues eso, que toda esa primera parte de 200 páginas transcurre en los años 80 y que además el protagonista es un chaval problemático, es el malote de la clase. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, dejadme en comentarios si pensáis lo mismo que yo, si no, si discrepáis, bueno, quiero saber qué es lo que opináis. Y nada, pues yo ya voy a empezar con la segunda lectura del 2025, esta sí que tiene el texto bastante más apretado, es bastante más largo, son casi 500 hojas, pero es un clásico, bueno, pues es un libro que ya tiene unos añitos y es Guerra Mundial Z. No sé nada prácticamente de este libro, no he visto la película, bueno, intuyo un poco de qué va, pero voy a ciegas con él. Entonces, bueno, pues nada, ya os iré contando qué tal se da y cuáles son mis impresiones de este libro. Nos vemos en otra. Chao, chinches, quereos.